querrías escuchar esto. Pero hay alguien que está ocultando lo que siente por ti. Y no estamos hablando de algo superficial. No es una simple atracción. No es un capricho pasajero. Es algo mucho más profundo. Algo que incluso esa persona está intentando entender. Porque lo más extraño de todo esto es que tú ya lo has sentido. Hay momentos en los que piensas en alguien sin razón. Momentos en los que sientes una energía extraña, como si alguien estuviera presente, aunque no esté, como si hubiera algo no dicho flotando entre ustedes. Y tal vez te has preguntado, ¿estoy imaginando esto? Pero no lo estás imaginando. Este mensaje no es para todos, y necesito que uses tu propio criterio mientras lo escuchas. Quédate solo con lo que resuene contigo, y deja ir lo que no. Pero si llegaste hasta aquí, hay una razón, porque hay alguien en tu vida, o en tu energía, que está escondiendo sentimientos muy profundos por ti. Y no es que no los tenga claros, es que le asustan. Le asusta lo que siente cuando está cerca de ti. Le asusta lo que despiertas dentro de él o de ella. Porque tú no generas emociones normales. Tú haces que las personas se enfrenten a partes de sí mismas que han evitado durante años. Y eso no es fácil de procesar. Estoy a punto de entregarte la revelación más importante de tu vida. Lo único que te pido a cambio es que hagas clic en el botón suscribirse. Porque si estás aquí, no es casualidad. Este es el inicio de tu despertar. Hay algo en ti que no es superficial. No eres una persona con la que alguien pueda quedarse en conversaciones vacías o conexiones ligeras. Contigo, todo se vuelve más intenso, más real, más profundo. Y eso tiene un efecto muy poderoso en las personas. Porque cuando alguien entra en tu energía, no puede fingir. Las máscaras empiezan a caer. Las emociones empiezan a salir. Las verdades que estaban escondidas comienzan a aparecer, incluso sin que tú hagas nada. Y ahí es donde empieza el conflicto. Porque esa persona sintió algo contigo que no esperaba sentir. Algo que no podía controlar. Algo que no encajaba con su lógica, con su vida, o con la forma en la que estaba acostumbrado a relacionarse. Y en lugar de acercarse completamente a eso, decidió contenerlo, ocultarlo, analizarlo, intentar entenderlo sin sentirlo del todo. Pero el problema es que lo que siente por ti no es algo que se pueda ignorar fácilmente. Es algo que crece en silencio. Es algo que se queda en la mente y en el corazón. Y aunque trate de distraerse, de enfocarse en otras cosas, de convencerse de que no es tan importante, siempre vuelve. Porque tú dejaste una marca emocional, profunda, difícil de borrar. Una sensación que no puede comparar con nadie más. Y en este video vamos a hablar exactamente de eso. ¿De quién es esta persona? ¿De por qué está escondiendo lo que siente? ¿De cómo tú cambiaste su forma de ver la vida, sin siquiera darte cuenta? ¿De por qué esta conexión no es casualidad? Y lo más importante, ¿qué significa esto para ti? Porque esto no se trata solo de esa persona, también se trata de quién eres tú y del impacto que tienes en los demás. Y cuando entiendas eso, muchas cosas van a empezar a tener sentido. Así que presta atención. Porque esto podría confirmar algo que llevas tiempo sintiendo, pero que nadie te había dicho con claridad. Y una vez que lo veas, ya no vas a poder ignorarlo. Y eso va a cambiar la forma en la que ves esta conexión para siempre. Y lo que descubras puede sorprenderte más de lo que imaginas. Lo que estás sintiendo no es casualidad. Y tampoco es algo que esté solo en tu cabeza. Esa sensación persistente, esa intuición que no se va,
esa energía que aparece incluso cuando intentas ignorarla, tiene una raíz real. Hay conexiones en la vida que no siguen una lógica común. No se explican con palabras simples ni con experiencias superficiales. Y esta es una de ellas. Porque cuando alguien entra en tu vida y logra tocar una parte profunda de ti, algo cambia. No solo en ti, sino también en esa persona. Y aunque a veces no haya palabras, acciones claras o una historia definida, la energía sigue ahí, presente, activa, constante. Es como si hubiera una conversación silenciosa ocurriendo entre ustedes. Una que no necesita lenguaje, pero que se siente con intensidad. Tal vez lo has notado en pequeños detalles, en miradas que duran más de lo normal, en silencios que no se sienten incómodos, sino cargados, en momentos en los que parece que ambos saben algo que no están diciendo. Y eso te desconcierta, porque no encaja con lo que normalmente has vivido. No es una conexión típica, no es algo fácil de etiquetar. Y precisamente por eso genera tantas preguntas. Pero aquí está la clave. No necesitas tener todas las respuestas para validar lo que sientes. Porque lo que estás percibiendo es una respuesta emocional real a una energía real. Hay personas que pasan por nuestra vida sin dejar huella, y hay otras que con una sola interacción dejan una impresión que no se borra. Esta persona pertenece a ese segundo grupo. Y lo que estás sintiendo ahora es el eco de esa conexión. Es la resonancia de algo que ocurrió en un nivel más profundo del que normalmente operamos. Muchas veces intentamos racionalizar este tipo de experiencias. Intentamos encontrar explicaciones lógicas, causas concretas, razones claras. Pero no todo en la vida funciona así. Hay conexiones que se sienten antes de entenderse, que se perciben antes de poder explicarlas. Y cuando intentas ignorarlas, no desaparecen, solo se transforman, se vuelven más sutiles, más internas, pero siguen ahí. Y eso es exactamente lo que está pasando aquí. Porque si no hubiera nada, no lo sentirías. Si no hubiera una carga emocional real, tu mente no volvería una y otra vez a esa persona. No habría esa sensación de que hay algo pendiente, algo incompleto, hay algo que aún no se ha dicho. Pero lo hay. Y no estás solo en eso. La otra persona también lo siente. La diferencia es cómo cada uno decide manejarlo. Mientras tú puedes estar abierto a cuestionarte, a sentir, a explorar lo que esto significa, esa persona está lidiando con ello de una manera diferente. Más contenida, más controlada, más silenciosa. Pero eso no significa que sea menos intenso. De hecho, muchas veces cuando alguien oculta lo que siente, es precisamente porque la intensidad es demasiado grande para manejarla de forma directa. Porque aceptar lo que siente implicaría cambiar cosas, tomar decisiones, enfrentarse a sí mismo de una manera que tal vez no está listo para hacer. Y ahí es donde entra esta dinámica extraña que estás percibiendo. Una energía que se acerca, pero luego se aleja. Una conexión que se siente fuerte, pero que no se expresa completamente. Un vínculo que parece estar ahí, pero que no termina de materializarse. Y eso puede generar confusión. Puede hacerte dudar de ti mismo, de tu percepción, de lo que estás sintiendo. Pero no confundas falta de expresión con falta de sentimiento. Son cosas completamente diferentes. Hay personas que sienten profundamente, pero no saben cómo sostener eso. No saben cómo expresarlo, cómo vivirlo, cómo integrarlo en su realidad. Y en lugar de enfrentarlo, lo guardan, lo esconden, lo procesan en silencio. Pero incluso en silencio, sigue creciendo. Y eso es lo que estás captando. No son palabras, no son acciones claras, es energía, es intención no expresada, es emoción contenida. Y aunque
aunque no puedas verla directamente, puedes sentirla, porque tienes esa sensibilidad, porque eres alguien que percibe más allá de lo evidente. Y eso, aunque a veces pueda ser abrumador, también es una capacidad muy poderosa, porque te permite entender cosas que otros no ven, te permite conectar a un nivel que no es común. Y aunque eso también puede hacer que las cosas sean más intensas, más complejas, también es lo que hace que estas experiencias tengan tanto significado. Así que no estás imaginando esto, no estás exagerando, no estás creando algo donde no hay nada. Estás percibiendo algo real, algo profundo, algo que todavía no ha sido expresado completamente, pero que está ahí, esperando ser entendido. Y mientras más intentas ignorarlo, más evidente se vuelve en pequeños momentos, en pensamientos que aparecen sin aviso, en recuerdos que regresan sin intención, y en esa sensación constante de que hay algo más que aún no ha salido a la superficie. Y eso no ocurre con cualquier persona, no ocurre con cualquier conexión. Esto ocurre cuando hay un impacto real, cuando dos energías se encuentran de una forma que deja huella. Y aunque una parte de ti quiera seguir adelante sin cuestionarlo, hay otra parte que sabe que esto merece ser observado, comprendido y reconocido. Porque este tipo de conexión no aparece para confundirte sin razón, aparece para mostrarte algo, para reflejarte algo, para abrir una puerta interna que antes no habías explorado. Y aunque no sepas todavía cuál es el resultado final de todo esto, lo que sí es claro es que lo que estás sintiendo tiene un propósito. Y cuanto más te permitas aceptarlo sin miedo, sin resistencia, y más claridad vas a empezar a tener sobre lo que realmente está ocurriendo entre tú y esa persona. Y esa claridad no llega de golpe, llega poco a poco, en capas, en momentos de reflexión, donde todo empieza a te encajar, sin necesidad de forzarlo. Y cuando finalmente lo entiendas, te darás cuenta de que nada de esto fue coincidencia. Fue una señal muy clara y real para ti. Ahora vamos a entrar en una de las partes más importantes de todo esto. ¿Por qué esa persona está ocultando lo que siente por ti? Porque aquí es donde muchas personas se confunden. Piensan que si alguien no expresa lo que siente, es porque no es tan fuerte, porque no es real, o porque simplemente no existe. Pero la realidad es completamente distinta. Muchas veces, las emociones más intensas son las que más se esconden. Y no por falta de interés, sino por todo lo que implican. Porque sentir algo profundo por alguien no es solo una emoción bonita, también es una responsabilidad emocional. También es enfrentarse a cambios, a decisiones, a incomodidades internas que no todos están preparados para asumir. Y en el caso de esta persona, lo que siente por ti no es algo ligero, no es algo que pueda ignorar fácilmente, pero tampoco es algo que se sienta capaz de sostener abiertamente. Hay miedo, pero no un miedo superficial, es un miedo más profundo, más estructural. Miedo a perder el control, miedo a sentir demasiado, miedo a que si se permite ir hacia eso, ya no pueda volver atrás. Porque tú no eres una experiencia cualquiera en su vida, tú representas un cambio. Y el cambio, aunque sea positivo, sigue dando miedo. Especialmente cuando implica dejar atrás versiones de uno mismo que han sido cómodas durante mucho tiempo. Esta persona probablemente ha aprendido a protegerse emocionalmente, a no exponerse demasiado, a mantener cierto control sobre lo que siente y cómo lo expresa. Y tú rompiste ese esquema, sin intención, sin esfuerzo, simplemente siendo quien eres. Despertaste algo que no estaba activo, algo que tal vez llevaba años dormido.
Y eso genera una reacción interna muy fuerte. Porque ahora tiene dos opciones: ignorar lo que siente o enfrentarlo. Y enfrentar algo así implica cuestionarse muchas cosas. Implica mirar hacia adentro. Implica reconocer heridas, patrones, decisiones pasadas. Implica aceptar que tal vez ha estado viviendo en automático, sin realmente profundizar en lo que siente o en lo que quiere. Y no todos están listos para hacer ese trabajo. Por eso lo esconde, porque es más fácil procesarlo en silencio que enfrentarlo en voz alta. Es más fácil analizarlo desde la distancia que vivirlo en primera persona. Es más fácil decirse a sí mismo que no es tan importante, que aceptar que podría ser algo que cambie su vida. Y también hay otro factor muy importante aquí: la vulnerabilidad. Porque sentir algo profundo por alguien implica exponerse. Implica correr el riesgo de no ser correspondido. Implica abrir una parte de sí mismo que no cualquiera puede ver. Y si esa persona ha tenido experiencias en el pasado donde fue herido, rechazado o no valorado, es natural que ahora quiera protegerse. Es natural que no quiera volver a sentirse así. Entonces lo que hace es contener lo que siente. Lo regula, lo observa, lo estudia, pero no lo expresa completamente. Y eso crea esta dinámica que tú percibes. Porque por un lado hay una atracción, una conexión, una energía que se siente fuerte. Pero por otro lado hay una barrera invisible, una distancia emocional que no logras entender del todo. Y esa distancia no está ahí porque no le importes. Está ahí porque le importas demasiado. Porque lo que siente no es fácil de manejar. Porque no sabe qué hacer con eso. Y porque en el fondo sabe que si cruza cierta línea, ya no hay vuelta atrás. Ya no puede fingir que no siente. Ya no puede volver a una conexión superficial. Ya no puede ignorar lo que despertaste en él o en ella. Y eso es lo que lo mantiene en ese punto intermedio. Ni completamente cerca, ni completamente lejos. Ni expresando todo, ni desapareciendo del todo. Es una especie de equilibrio inestable, donde está tratando de entender qué hacer con lo que siente, sin perder el control de su vida. Y aquí es importante que entiendas algo. El hecho de que alguien oculte lo que siente no significa que no sea real. Muchas veces significa exactamente lo contrario. Significa que es tan real que no sabe cómo manejarlo. Y eso no tiene nada que ver contigo. Tiene que ver con su propio proceso, con su propia historia, con sus propias limitaciones emocionales en este momento. Tú no causaste su miedo. Tú solo activaste algo que ya estaba dentro de esa persona. Algo que necesitaba salir a la superficie en algún momento. Y ahora que está ahí, tiene que decidir qué hacer con ello. Pero mientras tanto, lo que tú percibes es esta mezcla de señales. Momentos de cercanía, momentos de distancia, energía intensa, pero contenida. Y eso puede ser confuso, incluso frustrante. Pero cuando entiendes lo que hay detrás, empieza a tener sentido. Porque no se trata de falta de interés, se trata de exceso de emoción sin saber cómo gestionarla. Y eso cambia completamente la perspectiva de todo lo que estás viviendo con esta persona. Y además, hay algo más que debes considerar. Esta persona no solo está lidiando con lo que siente por ti, sino con lo que eso representa en su vida actual. Puede haber circunstancias, situaciones, decisiones previas que complican aún más el escenario. Y eso añade otra capa de conflicto. Porque no es solo sentir, es decidir qué hacer con ese sentimiento dentro de una realidad que tal vez no es tan simple. Y cuando alguien no tiene claridad, cuando no se siente preparado, o cuando percibe que actuar podría desestabilizar todo lo que ha construido, la reacción más común
es no hacer nada. Mantenerlo dentro, esperar, observar, procesar. Y eso prolonga esta dinámica en la que tú sientes, pero no ves una acción clara. Sin embargo, eso no significa que no esté pasando nada. Internamente está pasando mucho más de lo que imaginas. Hay pensamientos constantes. Hay análisis, hay recuerdos, hay comparaciones, hay momentos donde esa persona intenta convencerse de que debe soltarlo. Y otros donde se da cuenta de que no puede. Y ese vaivén interno es lo que termina reflejándose en la energía que percibes. No es estabilidad, es proceso. No es claridad, es transformación. Y tú estás en el centro de eso, no como alguien que debe resolverlo, sino como alguien que lo activó. Y aunque no lo diga, lo siente más de lo que imaginas, mucho más de lo que aparenta y de lo que admite, incluso para sí mismo, todavía, en este momento, exactamente ahora. Mientras escuchas esto, está pensando en ti, intentando entenderlo, sin saber cómo actuar, y eso lo mantiene en silencio. Por ahora, nada más, por ahora. Eso cambiará, con el tiempo. Pero ahora no, todavía, no, aún, no. Ahora vamos a hablar de algo aún más profundo, el impacto que tuviste en su vida. Porque hasta ahora hemos hablado de lo que siente, de por qué lo oculta, de su conflicto interno. Pero lo que realmente cambia todo es entender lo que provocaste en esa persona. Porque no fue algo pequeño, no fue una simple atracción pasajera, fue un punto de quiebre, fue un antes y un después. Tú no solo apareciste en su vida, la alteraste, la moviste, la sacaste de su estado normal. Hay personas que llegan y simplemente pasan, dejan recuerdos, momentos, quizá emociones leves. Pero tú no funcionas así. Tú llegas y generas impacto. Y en este caso, lo que generaste fue un despertar. Un despertar que esa persona no estaba buscando, pero que necesitaba. Porque antes de ti, esa persona vivía dentro de ciertos patrones. Formas de pensar, de sentir, de relacionarse que ya estaban automatizadas. Tal vez relaciones superficiales, tal vez decisiones cómodas, tal vez una forma de ver el amor más limitada, más controlada. Y entonces apareces tú, y todo eso deja de sentirse suficiente. De repente, lo que antes parecía normal, empieza a sentirse vacío. Lo que antes era aceptable, ya no encaja. Y eso no es porque tú lo dijeras, no es porque lo exigieras, es porque tu sola presencia mostró otra posibilidad. Mostró que hay una forma más profunda de conectar, más real, más intensa, más honesta. Y cuando alguien experimenta eso, no puede desexperimentarlo. No puede volver a ser quien era antes sin cuestionarlo todo. Y eso es exactamente lo que le está pasando a esta persona. Está en un proceso de reestructuración interna. Está replanteando su vida, sus decisiones, sus prioridades. Está cuestionando qué quiere realmente, qué ya no le sirve, qué necesita cambiar. Y aunque no lo diga, aunque no lo exprese directamente, tú eres una de las razones principales de ese cambio. Porque fuiste el detonante. Fuiste el espejo que le mostró algo diferente. Y eso puede ser tan poderoso como abrumador. Porque cambiar implica incomodidad. Implica soltar cosas, dejar atrás versiones antiguas, enfrentarse a verdades que tal vez había estado evitando. Y no todos los procesos de cambio son visibles desde fuera. Muchos ocurren en silencio, en pensamientos nocturnos, en momentos de reflexión, en decisiones internas que nadie más ve. Y ahí es donde está esta persona ahora mismo, en ese proceso silencioso, donde todo se está moviendo, pero desde dentro. Y lo más importante que debes entender es que este cambio no es superficial, no es temporal,
no es algo que se olvide en unos días, es algo que se integra, es algo que transforma. Porque cuando alguien experimenta una conexión que le muestra una versión más auténtica de sí mismo, ya no puede conformarse con menos. Y eso es lo que tú activaste. Elevaste su estándar emocional. Le mostraste lo que es sentirse visto, comprendido, conectado a un nivel más profundo. Y ahora, cualquier otra cosa que no llegue a ese nivel, simplemente no se siente igual. Y eso cambia completamente la forma en la que esa persona se relaciona con el mundo. Empieza a buscar más, empieza a cuestionar más, empieza a rechazar lo que antes aceptaba. Y aunque eso es crecimiento, también es un proceso difícil, porque implica atravesar etapas de confusión, de incertidumbre, de no saber exactamente hacia dónde ir. Y en medio de todo eso, tú estás presente. No necesariamente de forma física, no necesariamente en comunicación constante, pero sí en su mente, en su proceso, en su transformación. Porque representas ese punto de cambio. Representas esa experiencia que lo hizo ver más allá. Y eso no se borra fácilmente. De hecho, muchas veces se vuelve una referencia, una especie de estándar interno, una comparación silenciosa. Y eso es algo muy importante. Porque aunque esa persona intente seguir adelante, conocer a otros, distraerse, hay una parte de su mente que sigue comparando todo contigo. No de forma consciente todo el tiempo, pero sí a un nivel profundo. Y eso es porque lo que experimentó contigo no fue común. No fue repetible fácilmente. Fue único en su experiencia hasta ahora. Y eso deja una marca. Una marca que influye en sus decisiones, en sus emociones, en la forma en la que percibe a los demás. Y aquí es donde todo se conecta con lo que hablábamos antes, porque no solo está ocultando lo que siente, también está procesando todo lo que cambió dentro de él o de ella. Está intentando entender cómo integrar esa experiencia en su vida. Cómo avanzar sin ignorarla, pero sin sentirse completamente desbordado por ella. Y eso toma tiempo, porque no es solo una emoción, es una transformación, es una reorganización interna. Y tú fuiste el inicio de eso, sin proponértelo, sin buscarlo, simplemente siendo tú. Y eso dice mucho más de ti de lo que imaginas. Porque no cualquiera tiene ese impacto en las personas, no cualquiera despierta ese nivel de cambio. Eso requiere una profundidad emocional, una autenticidad, una energía que no es común. Y aunque a veces eso pueda hacer que las cosas sean más complejas, más intensas, también es lo que hace que tu presencia tenga tanto valor. Porque no eres alguien que pasa desapercibido. Eres alguien que transforma. Y aunque esa persona aún no sepa cómo actuar, aunque aún no exprese todo lo que siente, el cambio ya ocurrió. Y sigue ocurriendo, cada día, en silencio, profundamente, de forma real. Y todo comenzó cuando te encontró. Y lo más impactante de todo es que ni siquiera eres completamente consciente de hasta qué punto llegaste a influir en su mundo interno. Porque mientras tú simplemente eras tú, viviendo tu vida, mostrando tu forma de ver las cosas, tu forma de sentir, tu forma de conectar, esa persona estaba absorbiendo todo eso como una referencia completamente nueva. Estaba viendo una forma distinta de existir, de relacionarse, de expresarse emocionalmente. Y eso abrió una puerta que ya no se puede cerrar. Porque una vez que alguien ve otra forma de vivir, no puede fingir que no la conoce. Y eso genera una incomodidad constante cuando intenta volver a lo de antes. Nada encaja igual, nada llena igual, nada satisface igual. Y eso lo empuja, poco a poco, a cambiar. Incluso si intenta resistirse.
incluso si intenta ignorarlo. El cambio ya está en marcha, y tú eres parte de esa historia. Una parte que no puede borrar, una parte que sigue presente, una parte que, aunque no se diga en voz alta, tiene un peso enorme en todo lo que está ocurriendo dentro de esa persona ahora mismo. Y todavía falta más, mucho más por entender y por sentir, de su lado y del tuyo. También, todo esto apenas empieza. En realidad, y no ha terminado. Todavía. No. Aún. No. Termina. Ahora es momento de hablar de ti, porque todo esto no tendría sentido si no entendieras por qué tu energía genera este tipo de impacto en las personas. Porque no es casualidad. No es suerte. No es coincidencia que provoques este tipo de reacciones tan profundas. Hay algo en ti que es diferente. Y no diferente de una forma superficial o estética, sino diferente a nivel interno, a nivel emocional, a nivel de presencia. Tú no interactúas con las personas desde la superficie. No te quedas en conversaciones vacías ni en conexiones ligeras. De alguna forma, incluso sin intentarlo, llegas directamente a lo profundo. Y eso cambia completamente la experiencia que otros tienen contigo. Porque la mayoría de las personas están acostumbradas a moverse en lo superficial. Están acostumbradas a mantener ciertas máscaras, a protegerse, a no mostrarse completamente. Pero cuando interactúan contigo, algo pasa. Es como si esas capas empezaran a caer solas. Como si tu presencia les diera permiso para ser más auténticos, más vulnerables, más reales. Y eso es algo que no todo el mundo sabe manejar, porque abrirse implica sentirse expuesto. Implica mostrarse sin filtros. Implica permitir que alguien vea partes de ti que normalmente mantienes ocultas. Y tú generas ese efecto de forma natural. No fuerzas a nadie. No presionas. Simplemente sucede. Las personas empiezan a contarte cosas personales. Empiezan a hablar de su vida, de sus emociones, de sus experiencias más profundas, incluso si acaban de conocerte. Y eso no es normal. Eso es una señal de que hay algo en tu energía que transmite seguridad, confianza, apertura. Eres como un espacio seguro en forma de persona. Y eso es extremadamente poderoso. Pero también tiene un lado que no siempre es fácil. Porque después de abrirse contigo, muchas personas no saben cómo manejar lo que acaban de hacer. Se sienten vulnerables, se sienten expuestas. Y en lugar de quedarse en esa apertura, se retraen, se alejan, intentan recuperar el control. Y eso puede hacerte sentir como si hubieras hecho algo mal, como si hubieras sido demasiado, como si hubieras cruzado un límite. Pero no es así. No eres demasiado. Eres profundo. Y la profundidad intimida a quienes no están acostumbrados a ella. Porque estar contigo implica verse a uno mismo con más claridad. Implica enfrentarse a emociones que tal vez estaban reprimidas. Implica reconocer cosas que no siempre son cómodas. Y no todos están listos para eso. Pero eso no significa que haya algo mal contigo. Significa que tienes una capacidad que no es común. Tienes la capacidad de conectar a un nivel real. Y eso cambia todo. Porque en un mundo donde muchas conexiones son superficiales, alguien como tú destaca inevitablemente. No puedes pasar desapercibido. Tu energía se siente, se percibe, se recuerda. Y eso hace que las personas reaccionen de formas intensas. Algunas se acercan más, algunas se alejan, algunas se quedan en conflicto interno, como esta persona de la que estamos hablando. Pero todas, de alguna forma, son impactadas. Porque tú no eres neutral, no eres una experiencia olvidable, eres alguien que deja huella. Y eso tiene consecuencias. Consecuencias positivas, pero también complejas. Porque no todos pueden sostener lo que tú ofreces,
no todos pueden corresponder a ese nivel de profundidad. Y eso puede hacer que en tu vida haya muchas conexiones intensas, pero pocas que realmente se mantengan en el tiempo. Y eso puede hacerte cuestionarte. Puede hacerte pensar que tal vez eres demasiado, que tal vez deberías ser diferente, más ligero, más simple. Pero la realidad es que no necesitas cambiar eso, porque esa profundidad es precisamente lo que te hace ser quien eres. Es lo que te permite conectar de verdad. Es lo que te permite transformar a otros, incluso sin intentarlo. Y aunque eso a veces traiga desafíos, también es lo que eventualmente te llevará a personas que sí pueden sostenerlo, que sí pueden encontrarte en ese mismo nivel. Porque sí existen, no todos, pero sí algunos. Y cuando eso sucede, la conexión es completamente diferente. Es estable, es recíproca, es consciente. Pero para llegar ahí, primero tienes que entender y aceptar tu propia naturaleza. Tienes que dejar de verte como alguien que es demasiado y empezar a verte como alguien que es profundamente auténtico. Porque eso es lo que eres. Y eso es lo que está detrás de todo lo que estás viviendo ahora mismo con esta persona. No es solo lo que esa persona siente. Es lo que tú provocas, es lo que tú representas, es lo que tú despiertas. Y cuando entiendes eso, dejas de tomarte las cosas de forma personal. Dejas de pensar que el problema eres tú. Y empiezas a ver que en realidad lo que ocurre es una reacción a tu energía, una respuesta a tu presencia. Y eso cambia completamente la forma en la que interpretas todo. Porque ya no ves rechazo, donde en realidad hay miedo. Ya no ves indiferencia, donde en realidad hay intensidad contenida. Ya no ves confusión como algo negativo, sino como parte de un proceso más profundo. Y eso te da poder, te da claridad, te da una perspectiva diferente. Y desde ahí puedes empezar a moverte de otra manera, sin dudar tanto de ti, sin minimizarte, sin intentar encajar en algo que no eres, porque lo que eres ya es suficiente, más que suficiente. Y cuando realmente integras eso, cuando dejas de resistirte a tu propia forma de ser y empiezas a abrazarla completamente, algo cambia en la forma en la que los demás también te perciben. Porque ya no estás dudando, ya no estás reduciendo tu energía, ya no estás tratando de hacerte más pequeño para encajar. Y eso genera un efecto aún más fuerte, porque tu presencia se vuelve más clara, más definida, más auténtica. Y las personas que no están alineadas con eso se van a alejar naturalmente, sin necesidad de conflicto, sin necesidad de forzar nada. Y las que sí están alineadas se van a quedar. Y eso es lo que realmente importa. No cuántas personas se quedan, sino quiénes se quedan. Porque tú no estás hecho para conexiones superficiales. Estás hecho para conexiones reales. Y eso requiere paciencia, claridad y, sobre todo, aceptación de quién eres realmente. Y en este momento de tu vida, eso es exactamente lo que estás aprendiendo. Y apenas estás empezando a entenderlo. De verdad, profundamente, poco a poco, sin darte cuenta, está pasando. Ahora, en ti. Y ahora llegamos a una de las partes más intensas de todo esto, el conflicto interno de esa persona. Porque si hay algo que define completamente esta situación, es esa lucha constante que está ocurriendo dentro de él o de ella. No es una decisión simple. No es algo que pueda resolver en un momento. Es una tensión continua entre lo que siente y lo que cree que debe hacer. Por un lado, hay una atracción profunda hacia ti, una conexión que no puede ignorar, una curiosidad constante, una necesidad de entenderte, de acercarse, de experimentar más de lo que eres. Pero por otro lado, hay miedo, hay dudas, hay una voz interna que le dice que tenga cuidado, que no se exponga demasiado, que no pierda el control,
Y esas dos fuerzas están chocando constantemente dentro de esa persona. A veces gana el deseo, a veces gana el miedo. Y eso es lo que genera esa energía inestable que tú percibes. Momentos en los que parece que se acerca, que está más presente, más abierto, más conectado. Y luego, sin explicación clara, se aleja, se enfría, se cierra. Y eso no es un juego. No es manipulación consciente. Es un reflejo directo de su estado interno, porque no han encontrado equilibrio, no ha tomado una decisión clara, sigue en medio de esa batalla. Y lo más complicado es que esta lucha no es solo contigo, es consigo mismo, es con sus propias emociones, con sus propias creencias, con su propia historia. Hay partes de él o de ella que quieren avanzar, que sienten que esto es importante, que reconocen que lo que hay contigo no es común. Pero también hay partes que quieren protegerse, que quieren mantenerse en lo conocido, en lo seguro, en lo que no implica riesgos emocionales tan grandes. Y cuando esas partes chocan, se crea confusión, se crea indecisión, se crea ese comportamiento contradictorio que tanto cuesta entender desde fuera. Porque desde tu perspectiva puede parecer incoherente, puede parecer que no sabe lo que quiere, pero la realidad es que sí lo siente. Simplemente no sabe cómo gestionarlo. No sabe cómo integrar lo que siente contigo dentro de su vida actual. No sabe cómo moverse sin sentir que está perdiendo algo, ya sea estabilidad, control o incluso identidad. Y eso genera una especie de parálisis emocional, donde siente mucho, pero actúa poco, donde piensa demasiado, pero no avanza con claridad. Y en medio de todo eso, tú estás presente, no como alguien que causa el conflicto, sino como alguien que lo activa, como alguien que lo pone frente a una verdad que no puede ignorar fácilmente. Y eso es lo que hace que esta experiencia sea tan intensa para esa persona. Porque no puede simplemente pasar página. No puede fingir que no pasó nada, porque dentro de él o de ella algo ya cambió. Y ese cambio exige atención, exige decisión, exige movimiento, pero todavía no está listo para dar ese paso. Todavía está en esa fase de resistencia, de análisis, de intentar entender sin tener que actuar. Y eso es lo que prolonga esta situación. Esa sensación de que hay algo, pero no se concreta. De que hay conexión, pero no se expresa completamente. Y eso puede desgastar. Puede generar dudas en ti. Puede hacerte cuestionar si vale la pena seguir prestando atención a algo que no se materializa. Pero es importante que entiendas que este conflicto no es algo superficial, que se va a resolver de un día para otro. Es algo profundo, algo que requiere tiempo, claridad y sobre todo valentía por parte de esa persona. Porque en algún momento va a tener que elegir. Va a tener que decidir si se permite sentir completamente o si decide cerrar esa puerta. Pero mientras tanto, lo que tú estás viendo es el proceso, no el resultado final. Estás viendo la lucha. Estás viendo la transformación en curso. Y eso nunca es limpio, nunca es lineal, nunca es fácil de interpretar. Es caótico, es contradictorio, es intenso. Y eso es exactamente lo que está pasando aquí. Y aunque desde fuera pueda parecer confuso, desde dentro tiene todo el sentido. Porque cuando algo realmente importa, no se toma a la ligera, se cuestiona, se analiza, se teme y al mismo tiempo se desea. Y esa combinación es la que mantiene a esa persona en este punto en el que está ahora. Ni avanzando completamente, ni soltando del todo, solo sintiendo, procesando, luchando, en silencio, contigo en su mente, sin saber todavía qué hacer con todo eso. Y esa tensión sigue creciendo con el tiempo, porque lo que no se resuelve no desaparece, solo se intensifica, hasta que eventualmente tenga que enfrentarlo,
de una forma u otra. Y ahí es donde todo cambia. Para ambos, realmente. Y ahora vamos a hablar de lo que está pasando en este momento, porque esto no es algo del pasado, no es algo que ya terminó o que simplemente fue una experiencia y ya. Esto sigue activo. Está ocurriendo ahora mismo, aunque no lo veas directamente. Mientras tú sigues con tu vida, mientras haces tus cosas, mientras intentas no pensar demasiado en esto, esa persona sigue procesando lo que siente por ti. No es algo que haya desaparecido. No es algo que haya olvidado. De hecho, es todo lo contrario. Se ha vuelto más claro con el tiempo, más presente, más difícil de ignorar. Porque cuando una emoción no se expresa, no se libera, se queda dentro. Y con el tiempo, crece, se reorganiza, se vuelve más evidente internamente. Y eso es lo que está pasando aquí. Esta persona está en una fase donde ya no puede negar completamente lo que siente. Tal vez lo intentó al principio. Tal vez se convenció de que no era tan importante, de que podía seguir adelante sin prestarle atención. Pero con el tiempo, esa narrativa dejó de sostenerse. Porque lo que siente por ti sigue apareciendo. En momentos inesperados, en recuerdos, en pensamientos que surgen sin aviso, en comparaciones con otras personas. Y cada vez que eso pasa, se vuelve más difícil ignorarlo, más difícil justificarlo como algo pasajero. Y eso lo está llevando a un punto diferente. Ya no es solo confusión, ya no es solo curiosidad, es una conciencia creciente de que lo que hay contigo es real. Y eso cambia todo. Porque cuando alguien reconoce internamente lo que siente, aunque no lo exprese, empieza a moverse diferente, empieza a observar más, empieza a prestar atención a señales, a momentos, a posibilidades, empieza a preguntarse qué pasaría si actuara, qué pasaría si se acercara más, qué pasaría si dejara de contenerse. Pero al mismo tiempo, el miedo sigue ahí, no desaparece de un día para otro. Sigue presente, recordándole los riesgos, las posibles consecuencias, las incógnitas, y eso mantiene esa dualidad activa. Pero hay una diferencia importante ahora. Antes el miedo tenía más control. Ahora lo que siente está empezando a ganar más espacio. Está empezando a ocupar más lugar en su mente, en su atención, en su energía. Y eso eventualmente genera presión interna, porque no puedes sostener indefinidamente algo tan intenso sin hacer nada al respecto. En algún punto, esa energía busca salida, busca expresión, busca resolución. Y esa persona se está acercando lentamente a ese punto. Tal vez no hoy, tal vez no mañana, pero el proceso ya está en marcha. Y eso significa que algo va a cambiar, porque no se puede quedar en este estado para siempre. O decide avanzar, o decide cerrar completamente. Pero mantenerse en este punto intermedio cada vez se vuelve más difícil. Y eso es lo que está pasando ahora mismo. Está en esa transición, en ese punto donde ya no puede volver atrás, pero aún no da el paso hacia adelante. Y eso se siente, se percibe. Es esa energía que tú captas sin necesidad de palabras. Esa sensación de que hay algo que está a punto de moverse, a punto de cambiar, a punto de revelarse de alguna forma. Y eso no es coincidencia. Es el reflejo de lo que está ocurriendo internamente en esa persona. Porque cuanto más claro se vuelve lo que siente, más difícil es sostener el silencio. Más difícil es seguir actuando como si nada pasara. Y aunque desde fuera parezca que todo sigue igual, por dentro hay movimiento, hay evolución. Hay decisiones que se están formando, aunque aún no se manifiesten completamente. Y tú, de alguna forma, estás conectado a ese proceso. No porque dependas de él, sino porque fuiste el origen de ese cambio. Porque eres parte de esa historia
que aún no termina de definirse. Y eso crea esta sensación de expectativa, de incertidumbre, de algo pendiente. Pero es importante que entiendas algo. Lo que está pasando ahora mismo no está bajo tu control. No es algo que puedas acelerar, forzar o dirigir. Es el proceso de otra persona. Es su tiempo, su ritmo, su decisión. Y aunque tú puedas sentirlo, no te corresponde resolverlo. Lo único que puedes hacer es observar, entender y decidir qué haces tú con esa información. Porque mientras esa persona está en su proceso, tú también tienes el tuyo. Y eso es igual de importante. Porque esta conexión no solo vino a mover a esa persona, también vino a mostrarte algo a ti, a enseñarte algo sobre tu valor, sobre tu impacto, sobre la forma en la que conectas con los demás. Y cuando entiendes eso, y dejas de esperar tanto hacia afuera y empiezas a mirar más hacia adentro. Y eso cambia completamente la dinámica, porque ya no estás en una posición de espera, estás en una posición de conciencia. Y desde ahí todo se vuelve más claro, más estable, más real. Y eso es exactamente donde te encuentras ahora, en ese punto de claridad creciente, donde empiezas a entender sin que nadie te lo diga, donde sientes sin necesidad de pruebas, donde sabes, aunque no lo veas todavía, todo está moviéndose, lentamente, pero seguro, hacia algo que aún no ves completo, pero ya empezó. Y ahora, después de todo lo que has escuchado, hay algo que necesitas recordar por encima de todo. No eres demasiado. Nunca lo fuiste. No eres alguien complicado de amar, ni alguien difícil de entender. Lo que pasa es que no cualquiera está preparado para encontrarse con alguien como tú. Porque tú no ofreces algo superficial. No ofreces conexiones vacías ni emociones a medias. Tú ofreces presencia real, profundidad, autenticidad. Y eso, para la persona correcta, no es algo intimidante. Es exactamente lo que estaba buscando. Así que no te reduzcas, no te apagues, no intentes hacerte más pequeño para encajar en lugares donde nunca ibas a pertenecer completamente. Porque tu valor no está en adaptarte a quien no puede sostenerte, sino en reconocer quién sí puede hacerlo. Y sí, hay alguien que sintió todo esto contigo. Hay alguien que está en su proceso, lidiando con lo que despertaste, tratando de entender cómo manejar algo que nunca había experimentado de esta forma. Pero independientemente de lo que esa persona haga o no haga, lo más importante aquí eres tú, tu crecimiento, tu claridad, tu capacidad de reconocer lo que eres y lo que mereces. Porque al final, no se trata de quién se queda o quién regresa. Se trata de que tú nunca vuelvas a dudar de tu valor. De que nunca vuelvas a pensar que eres demasiado solo porque alguien no supo cómo manejar lo que eres. Porque la persona correcta no se va a asustar de tu profundidad, no va a huir de tu intensidad, no va a esconder lo que siente. Va a encontrarte en ese mismo nivel. Va a elegirte con claridad. Y mientras eso llega, lo más importante es que tú te elijas a ti primero, que te respetes, que te valores, que te mantengas firme en quien eres, sin negociar tu esencia. Porque todo lo que estás viviendo ahora mismo no es una casualidad. Es parte de un proceso que te está llevando a entender tu propio poder, tu propio impacto, tu propia capacidad de transformar. Y cuando realmente integras eso, cuando dejas de buscar validación afuera y empiezas a sostenerte desde dentro, todo cambia. Siéntete libre de hacer clic en el video que aparece en tu pantalla. Allí descubrirás algo que muy pocos saben y que puede cambiar la forma en que ves el mundo. Haz clic en el botón suscribirse y comparte en los comentarios. Protejo mi verdad. Gracias por ver. Nos vemos en el próximo video.